Hola Andrea, ¿cómo Hola estás? Miriam, ¿qué Qué tal? gusto. ¿Cómo estás? Bien, encantada de que podamos conversar. Para los que no supieron, tuve la oportunidad yo de ser invitada por Andrea hace un par de semanas. Tuvimos una primera conversación deliciosa y por eso la tenemos aquí de nuevo porque tenía que haber una segunda de todas maneras. Sí, la pasamos muy bien. Gracias por Así la es. invitación, Miriam. Encantada y con ganas de conversar porque ya van a escuchar a Andrea, si es que no pudieron hacerlo la primera vez, pero tiene cosas muy interesantes que contarnos y la idea es que estos 40 minutos que estemos juntos pues sean de provecho, ¿no? Voy a presentar oficialmente a nuestra invitada de hoy, Andrea Velasco, psicóloga educativa y orientadora vocacional. Ella además tiene una maestría en educación y es especialista en dificultades del aprendizaje. De nuevo, bienvenida Andrea. Y ahora que ya veo que se están conectando más personas, les cuento que vamos a tener un sorteo, ya les explicamos mejor hacia el final, pero les pido que quienes quieran entrar en este sorteo para tener una sesión de orientación a padres con Andrea, que se las recomiendo, dejen por favor algún icono, hagan alguna reacción, escriban de alguna forma que voy a registrar los datos de todas las personas que se han conectado hoy y mañana voy a hacer el sorteo y ya les estoy comentando por aquí, por Instagram y por Facebook quién ha ganado. ¿Sí? Perfecto. Concursen, por favor. Se los recomiendo muchísimo, realmente. Entonces, bueno, hoy quería tocar este tema y Andrea, acompáñanos un poco, quiero dar un pequeño contexto sobre por qué es importante hablar sobre cómo construir familias libres de edadismo. Tal vez no lo saben, pero este 15 de junio, el día lunes, celebramos el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Y este es un tema súper importante del que realmente no se habla. Por ejemplo, aquí en Perú les tengo unos datitos que he tomado del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e integrantes del Grupo Familiar Aurora. En su boletín de mayo de este año, ¿qué tal, puré de Pepe? Qué lindo verte por aquí. Les decía que en el boletín de mayo nos cuentan que desde enero a marzo del 2020 se han atendido 2.694 casos de violencia al adulto mayor en los centros de emergencia mujer. De ellos, el 74% corresponden a mujeres que han sido víctimas de algún tipo de violencia. O sea, imagínense, esto está aquí, está en nuestra sociedad y es muy importante hablarlo, por eso creo que hay que reflexionar sobre el tema. Los tipos de violencia más frecuentes en nuestro país en estos meses ha sido la violencia psicológica, seguida por la violencia física. Y miren ustedes que se ha encontrado que quien ejerce esta violencia, este maltrato contra el adulto mayor, suele ser una persona de su entorno cercano. Puede ser un hijo, algún familiar o un vecino. Entonces creo que es clave tocar estos temas y entender estos datos, que los tenía aquí exactitos para no equivocarme. Igual pueden encontrar esta información en la web, es de libre disponibilidad, solo entran al programa Aurora. Quiero contarles cómo entender estos datos, ¿no? Y creo que un primer tema importante es que como sociedad tenemos una mirada negativa del envejecimiento que se nos refuerza constantemente en las películas, en la publicidad, cuando nos ofrecen de alguna manera el éxito y la felicidad con un rostro, un cuerpo y una mente joven, ¿no? También esto nos lleva a una mirada parcial del envejecimiento, que nos hace pensar que hacerse mayor, que envejecer únicamente tiene pérdidas, que estamos hablando solo de malestar, porque nos encontramos en un momento de la vida donde no hay oportunidades y lamentablemente eso nos lleva a mirar también al adulto mayor desde la dependencia, la fragilidad, el deterioro físico y mental, pero la realidad es que nosotros podemos encontrar muchas formas de envejecer y la adultez mayor también puede ser una etapa de vida con muchas oportunidades, con la posibilidad de llevarnos a vivir experiencias que nunca antes habíamos vivido y de realmente tener una buena calidad de vida, ¿no? Entonces, por eso creo que era importante hablarlo. En el tema también, en el tema de la charla de hoy, hablamos de edadismo. Y tal vez ese es un término que muchos no conocen. No sé si tú lo habías escuchado, Andrea. No, te lo escuché a ti recién. Bueno, entonces gracias para ti y para los que estén allí, les cuento que el edadismo es la discriminación debido a la edad.
¿Qué significa esto? Que son las acciones que de manera indirecta o directa nos llevan a tratar a una persona de forma distinta, a considerarla como diferente, a rechazarla, a verla de manera negativa por la edad que tiene. Y eso puede llegar incluso hasta la vulneración de sus derechos. Yo creo que es este edadismo el que nos genera estas cifras que hemos encontrado nada más en estos primeros meses del año 2020. ¿Qué otro concepto tengo aquí? Bueno, ¿qué es maltrato? ¿Qué es abuso? Porque de eso vamos a hablar también hoy a colación de la fecha del 15 de junio, y el maltrato o el abuso nos habla de cualquier tipo de daño o sufrimiento que se genera a una persona, pensando en los mayores, debido a su edad, o que se justifica debido a la edad, porque ya no entiende, porque yo sé más que él o ella, ¿no? Porque en este momento de su vida ya no puede tomar decisiones, y en realidad pues lo que esto genera es un sufrimiento muy complejo que, como les decía hace un momento y las cifras nos apoyan, muchas veces se genera en una relación de confianza, ¿no? En alguien que está en nuestro entorno cercano, un familiar, un vecino, o que también puede ocurrir desde las instituciones públicas o privadas donde las personas mayores van a buscar algún servicio, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Aislamiento en el adulto mayor, se deteriora su salud, si hablamos de violencia física puede haber algún tipo de lesión, hay secuelas también que a nivel emocional, y eso lo sabemos, Andrea, que dejan una huella muy fuerte, ¿no? En todas las personas, incluidas las personas mayores, y pues el bienestar y la calidad de vida decrecen cuando la adultez mayor, les decía, se puede vivir de una manera plena también, ¿no? Y como todas las etapas tiene retos, pero también tiene pues grandes experiencias a vivir, si es que uno se anima. Ahora que les he contado un poquito más sobre este tema del edadismo, quiero decirles que lo he circunscrito para empezar a colación de la fecha en el adulto mayor. Sin embargo, este edadismo, esta discriminación por edad nos acompaña en todos los momentos de la vida. Les doy un ejemplo personal. Me ha pasado en algunas ocasiones que me han dicho, ¿usted me va a atender? O sea, tú me vas a atender, pero ¿y tú cuántos años tienes, no? O por ahí algún comentario, no sé si te lo habrán hecho alguna vez, Andrea, uy, a esta edad no estás casada, ¿no? Y los hijos, uy, esto ya no deberías estarlo haciendo, eso ya pasó. Al final es la edad ese criterio por el que nos pueden decir que deberíamos o no deberíamos hacer algo. Con esta idea es que yo quería ya invitar a Andrea para que también ella nos comparta su experiencia, porque como les digo, estamos hablando hoy del edadismo pensando en las personas mayores, pero está a lo largo de nuestra vida y queremos construir familias libres de él, ¿no? Entonces, Andrea, cuéntanos, por favor, como primera pregunta, desde tu experiencia de trabajo con familias, ¿has podido ver que este edadismo se manifiesta? De pronto, si es así, nos puedes contar algunos ejemplos en los más jóvenes, en niños, en adolescentes, ¿cómo puede afectarles a ellos? Sí, mira, justamente, como te decía, el término edadismo lo escuché por primera vez viniendo de ti. No lo había escuchado antes, pero pues claro, esta descripción que tú has dado, todo este marco referencial que tú has planteado, es real y no solamente se aplica en casos de adultos mayores, sino desde muy pequeños. Está a lo largo de nuestra vida. El caso de, de que a ti o a nosotros nos pudieran juzgar la labor que hacemos porque nos dicen, porque nos pueden juzgar, porque tal vez es muy joven, ¿qué puede saber, no? Bueno, entonces, desde mi práctica, yo trabajo con familias, asesoro a familias en función del desarrollo del niño. De hecho, yo trabajo con los niños, pero mi trabajo no solamente se centra en dar terapia al niño, sino en ver la totalidad, ver al grupo completo, la familia, el colegio, o sea, hacer todo un trabajo global. Y pues sí, lo que vemos es que hay familias. Tal vez algunos pudieran decir es que los padres primerizos son los que tienen, más, son los más recelosos o son los que sobreprotegen más al niño, pero esto tiene variaciones. Depende más que de ser padres primerizos, depende más el tipo de crianza que hayan tenido estos padres. Entonces, si tenemos a un padre o a una madre que ha sido criado, que viene de un núcleo
una familia, unos padres muy ansiosos, muy nerviosos, como que, ay, cuidado, que te va a pasar esto, muy protectores o sobreprotectores en este caso. Entonces, este adulto ha sido formado con estos criterios, con estas bases, y va a ir transmitiendo sus propias inseguridades, sus propios temores a su hijo. Entonces, sí, algunos padres pueden, que sean primerizos, tienen como que este temor o este juzgar al hijo que no va a poder hacer tal o cual cosa por la edad que tiene, pero más que por ser primerizos es por esta crianza. De hecho, lo vemos también en padres que tienen, por ejemplo, hijos con edades muy espaciadas. Hay unos padres que tienen a sus hijos grandes y luego ya están los niños los chicos de 15 años o incluso adultos y tienen otro pequeño. Entonces, se generan algunos temores, algunas angustias de que pues él ya no puede, o como es el chiquito de la casa, no, que no haga esto, que no va, que es el retoñito. Se sobreprotege el conchito, te iba a decir. Se sobreprotege, sí. O también los padres que son de plano ya se estrenan en la paternidad siendo bastante grandes, o sea, teniendo ya algunos años de pareja, ¿sí? Entonces, indistintamente del tipo de familia que sea, de cómo se haya vinculado, de cómo esté conformada esta familia, lo que se ve es que pues hay algunas ideas acerca de lo que debe hacer o no debe hacer un niño, un adolescente y por supuesto un adulto, ¿no? Que ya eso yo lo veo menos, pero lo veo definitivamente. Ok, súper interesante, ¿no? Y por eso yo pensaba un poco qué vuelta le damos este año al tema para generar conciencia, y creo que el hacernos ver que este tema del edadismo nos puede afectar en todo momento y que se va a ir jalando etapa tras etapa, y que de pronto también desde lo que tú decías, ¿no? Si de pronto desde pequeña yo fui criada con este tipo de ideas, cuando sea madre o sea tía, que es algo que por ejemplo ya soy, yo puedo transmitir esas ideas y perpetuar estos círculos que nos pueden llevar a este maltrato y este abuso que, como les decía, cuando yo vi las cifras dije, wow, o sea, qué importante hablar de esto, ¿no? Sí, eso es lo principal a notar, que muchas veces pues hacemos las cosas o educamos a nuestros hijos, a nuestros niños, con una buena intención, con la mejor de las intenciones, pero es porque no hemos sido conscientes también de qué cosas venimos arrastrando, qué aprendizajes venimos arrastrando o qué carga emocional traemos también y estamos transmitiéndole a esta personita. Exacto, y la edad empieza a tener un peso que de pronto puede ser, ok, todavía necesitas más experiencia, tal vez sería importante que, no sé, en tu manejo emocional, hablar realmente de cuáles son esas verdaderas cosas que pueden hacer preferible o no recomendar no hagas esto o aquello, ¿no? Y ahí vienen las consecuencias, que no sé si me lo habías preguntado y lo estoy omitiendo. Sí, ¿verdad? Sí. Las consecuencias, pues, ¿qué es lo que sucede con estas personas? No hablamos solo de niños, sino del individuo que ha sido juzgado o que ha sido impedido de hacer algunas cosas por su edad. Pues la sobreprotección pues es un daño que le estamos haciendo al niño, en primera instancia al niño, pues no, que más adelante va a ser un adulto que tiene muchas inseguridades, que no sabe desenvolverse ante situaciones cotidianas. Tenemos un adolescente que se queda por A o B motivo solo en casa y luego más tarde llegan los padres y resulta que no ha comido porque no sabe hacerse un poco de arroz y freírse un huevo. O sea, niños, personas que no llegan a desenvolverse para ser pues una parte activa, una parte de la sociedad que contribuya, ¿sí? Se vuelve más dependiente. Eso es lo que estamos generando en las personas cuando no las empoderamos, no les dejamos que tengan la independencia, la autonomía que ellos pueden llegar a tener. Es más, hablamos del efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión es, en palabras sencillas, en términos sencillos, que un individuo va a terminar comportándose de acuerdo a lo que tú estás
esperando de él, o de acuerdo a lo que tú estás pensando de él. Por ejemplo, si tú dices que es que tú no puedes, te vas a caer, es que te vas a hacer daño, no, no te subas ahí y te caes. Ah, viste, te has caído, te has hecho daño, yo te lo dije. Y pues en positivo pudiera ser, no, tú sí puedes hacer eso, yo confío en ti, hazlo con cuidado. Vamos, inténtalo. Y el niño lo hace y lo logra. Entonces, el individuo alcanza eso, llega a realizar eso en función de lo que tú has esperado de él, en función de la expectativa que tú has puesto en él. Entonces, ¿qué mejor que hacer, que tener pues una expectativa positiva, que empoderarlo? Sí, de hecho aquí la mochilera nos dice que tal vez también se corta esa autonomía que siempre ha tenido, y ahí yo pienso en los mayores que puedo ver, a quienes estas ideas edadistas de no, por favor ya no hagas esto, no, si sales te vas a caer, te puede pasar algo malo, o mira, mejor déjame a mí, yo decido por ti. Eso también de alguna manera los vuelve dependientes, puede llevarlos a ser más sedentarios. Nadie dice que si una persona, independientemente de su edad, necesita tener ciertas atenciones, ciertos cuidados, pues adelante, pero tratar de que ese cuidado no lleve a que uno crea que por edad puede limitar la autonomía, o que necesariamente va a decidir sin considerar también lo que el otro quiera, ¿no? Tal vez creo que en los niños es un poco más complejo, pero en las personas mayores la gran mayoría tiene toda la posibilidad de decidir, incluso si hay limitaciones físicas, y esa autonomía que ellos han tenido y ejercido por años se corta, ¿no? Sí. Muchas gracias, Andrea. Pasando, perdóname, creo que querías agregar algo, no sé si te corté. No, estaba comentando, sí, todo bien. Perfecto. Mi siguiente pregunta, hablando un poco de todo este tema, es si un padre o una madre ve que uno de sus hijos, un niño, un adolescente, está expresando mensajes edadistas a su abuelo, a algún familiar mayor, que recuerdo que nos dejaron un comentario en la primera conversación que tuvimos, ¿no? De que el nieto, me parecía, estaba comentando, no, tú eres viejo, no, contigo no. Había cierto rechazo. ¿Cómo puede un padre, una madre orientar eso que está viendo? ¿Cómo puede corregirlo de la manera, ojalá, más constructiva? Cuéntanos. Sí, mira, antes de hablar de la corrección, deberíamos pensar en la prevención, pues, ¿no? En la educación, porque ahora que has mencionado nuestro último encuentro, ahí también conversábamos de lo importante que es que tu hijo, bueno, que los chicos en casa, niños, adolescentes, vean el ejemplo modelado de cómo actuar con los abuelos y con los individuos en general, pues, ¿no? No solamente con los abuelitos, pero pues mira, si una persona que está en toda su etapa formativa, un niño o un adolescente, ve que en casa hay un trato respetuoso, tolerante, cordial con el abuelo, pues ya tiene el 90% de la educación ganada con respecto al trato que él debe darle también a su abuelito. Entonces, si él ve que al abuelo le gritan, lo menosprecian, lo subestiman, él también va a tomar las mismas actitudes. Entonces, yo creo que fundamental, antes de pasar a ver los métodos correctivos, es darnos cuenta de la prevención, de las acciones preventivas que nosotros como padres debemos tomar en cuenta, debemos ejecutar. El niño escucha, pero más que escuchar, el niño ve, el niño observa y se deja llevar por eso que está viendo. Un poco recuerdo aquí en este momento lo que sucede, me voy a salir un poquito del tema, lo que sucede con los chicos en los colegios, por ejemplo. Hay padres que le faltan el respeto al profesor, ya sea delante de él, delante del mismo profesor en su cara, o en casa porque van y hablan mal del profesor, que esto, y luego el niño, pues claro, resulta que no le hace caso al profesor, que no le tiene ningún respeto, que sale del salón, que pues tantas cosas. ¿Por qué? Porque él está viendo que es su papá, que es su papá o su mamá, que es su modelo a seguir, que es su figura referencial. Está actuando de esa manera, pues él también lo está aprendiendo. Entonces, lo mismo pasa con los abuelos, tíos y con todas las personas en general. Luego, ya si definitivamente en casa, pues tenemos una cultura de respeto, de buen trato hacia el adulto mayor, y aún así sucede algo que también puede ser, pues, ¿no?
ser enfáticos en la corrección, porque algunas veces, como pues es la primera vez que sucede esto, lo dejamos pasar. Hay algunos padres que dicen, bueno, pero es que fue la primera vez o nunca antes ha sucedido, se lo dejé pasar. Pero sucede que ya el niño ha tenido de alguna manera luz verde para actuar de esa manera. Entonces, ante las primeras faltas de respeto, estamos hablando del adulto mayor, pero en general, ante las primeras faltas de respeto, hay que poner un paro, pues un alto inmediato, ¿sí? Luego de eso también demostrar, pues mira, en la cotidianidad, no solamente en la casa, sino cuando vamos a la calle, que a un adulto mayor, ¿cómo se lo trata? Pues se le cede el paso, le abrimos la puerta o esperamos un poco más en la fila, que hay una atención preferencial, o sea, que hay todo un trato respetuoso que debemos hacer, con el cual demostramos nuestra consideración. ¿Qué más? A veces sucede que llegan los abuelos a visitar a casa y ¿qué hacen los niños? Bueno, saludan y se van a ver televisión, se van a jugar con el play o simplemente se van a otro lado, desaparecen. Entonces, bueno, pues no, alguien pudiera decir, pero ahí no le está faltando el respeto. Bueno, no directamente, pero lo está ignorando, está rechazando su presencia, claro, está evitándolo. Entonces, eso también es un golpe a la autoestima, es un golpe al abuelito, pues en ese momento, o a cualquier otra persona. Hasta pienso que lo puede poner como a una persona a la que no es interesante conocer, con quien no se conversa, y eso tampoco los acerca, ¿no? Y sería interesante generar esos espacios para desde la diferencia también conocerse y compartir cómo jugaba él, cómo juegan ahora ellos, en fin, ¿no? Sí, justamente, así es. Súper, súper. Y pensando un poco en esto, también me viene a la cabeza la pregunta, les decía hace un ratito, nos refuerzan constantemente en los medios, de diferentes formas, que lo ideal es ser joven, y que ser viejo, ser mayor, envejecer es algo negativo, ¿no? ¿Cómo hacemos? Se lo rechaza por toda vía, se lo rechaza de todas formas. Por supuesto, ¿no? Y creo que eso es otra de las cosas que complica y que lo internaliza tanto, ¿no? Porque nadie lo cuestiona. De pronto también incluso hay bromas que se hacen y a través de esa broma enmascarada está esta idea de que el mayor ya no puede, que ya no siente, que ya no se interesa, en fin. En esos casos, si un padre o una madre ve esas situaciones, de pronto escucha alguna conversación, no en esta idea de romper la privacidad, no, pero es parte de algún momento donde puede notar que entre sus hijos se está dando este mensaje dadista, este rechazo a la persona mayor. ¿De qué manera? Creo que aquí más que un correctivo, ¿no? De pronto podría ser interesante abrir un espacio para conversar. ¿Para eso? Sí, lo que acabas de decir. Yo también soy más dada a establecer espacios de reflexión, o sea, hacer preguntas para generar un pensamiento, ¿no? Pues mira, que si es una falta grave, pues por supuesto que amerita un llamado de atención, una corrección, ¿no? Pero pues si se diera el caso como lo que tú mencionas, que están hablando mal del abuelo, que están quejándose porque él no hace las cosas como antes o porque ha dañado tal cosa, ¿no? Entonces, yo también tomo la misma postura, tal cual lo has planteado tú, de hacer cuestionamientos. Pues, mira, ¿cómo te sentirías tú? Pudiera ser, ¿cómo te sentirías tú si luego, pues, de un tiempo ya no te permiten hacer algo que tú antes hacías? Algo en lo cual tú eras bueno. ¿O qué pasaría si tú de aquí de la noche a la mañana vas a jugar con tus compañeros, con tus amigos y luego te dicen, no, tú ya no porque tú ya no puedes, mejor quédate ahí sentado, o cosas así. Entonces, poner un poco en ejemplos reales y actuales para el niño o el adolescente, de manera que él comprenda y pueda empatizar, ponerse en el lugar del abuelo y decir, no, pues a mí no me gustaría, o me sentiría mal, me sentiría triste, etcétera. Entonces, que él pueda generar su propio pensamiento y que la reflexión venga por parte de él mismo, ¿no? Sobre todo haciendo preguntas. Claro, creo que eso es muy importante porque como los mensajes están tan cerca, tan constantemente, somos bombardeados por ellos, creo que la clave está en la posibilidad de ir
cuestionando y creo que desde chicos la idea es decir que es que los padres puedan ir como también incentivando, ¿no? Y ya, bueno, de más grandes como que esa semillita quedará para que sus propias experiencias adultas puedan irlo repensando. Yo creo que un mensaje aquí para los chicos, pues para todos en realidad, sería trata a los demás de la misma forma en la que tú quisieras ser tratado. Y esto no aplica únicamente con tus amiguitos en el colegio, sino como ciudadano, como individuo, como parte de una sociedad que eres. ¿Cómo quisieras que te traten que te traten a ti cuando tú vas y te presentas en alguna institución, cuando vas a un supermercado, cuando estás con tu familia? ¿Qué esperas tú de tu familia? Por lo tanto, la familia espera lo mismo de ti, ¿sí? Entonces, actúa de la manera en que quieres que los demás te traten. ¿Cómo te sentirías tú en tales o cuales situaciones? Me parece importante este tema, sobre todo conversarlo, ¿no? Porque un poco conversarlo en la prevención. Ya luego la corrección, pues, significa que hay un aprendizaje que no se ha dado de buena manera, un mal aprendizaje. Entonces, lo mejor es tomar las acciones previas para llegar a estos malos momentos, a estos actos de violencia que son los que tú has mencionado al inicio de este espacio, ¿cierto? Entonces, eso es lo que queremos prevenir, evitar la violencia a toda costa, pues que puede ser de diferentes tipos, como ya sabemos, física, verbal, psicológica. Exacto, justo pensaba qué interesante, igual que fuerte, leer que de pronto los hijos son quienes de alguna u otra manera pueden ejercer violencia o maltrato también hacia sus padres, ¿no? Y me ponía a pensar en lo que decías desde esta reflexión desde el inicio, desde el primer momento de vida hacia adelante, reflexionar mucho y qué puede pasar en ese proceso que uno puede llegar a estas circunstancias tan difíciles, ¿no? Tan delicadas. Sí, justamente. Hablábamos también de la importancia de que el adulto, del adulto padre, ¿cierto? El que está en medio del hijo y del abuelo, que sea el modelo a seguir. Un poco lo dije al principio de nuestra conversación, pero ¿por qué? Porque el niño de esta manera está aprendiendo cómo tratar a su abuelito, pero por supuesto que también está aprendiendo, tu adulto padre, si es un adulto padre que nos está escuchando, estás enseñando a tu hijo también cómo va a ser la forma en la cual deberá tratarte a ti a futuro, cuando tú seas un anciano. Entonces, a veces normalizamos un poco las actitudes, sean estas buenas o malas, y lo peor es que en algunos casos se ven normalizadas las malas actitudes. Por lo tanto, viene bien hacer una revisión de lo que decimos, lo que hacemos y lo que decimos, cómo lo decimos. ¿Sí? Claro que pudiera ser que estás empleando unas buenas palabras, pero tu tono, tu actitud, tu semblante, tus gestos, que los chicos también son mucho de gestos, ¿no? Pero no solo los chicos, también los adultos, como que, ay, no, ya viene mi abuelo, que no sé qué, o ay, mi papá. Claro, entonces, lo que decimos. Creo que... Ahí está, Andrea, ahí está, sí, te congelé un poquito. Hablaba de cuidar mucho lo que hacemos, lo que decimos y también cómo lo decimos, todas las actitudes que nosotros tenemos y lo que demostramos aún sin palabras. Claro, pensaba como qué tan incoherente puede ser de pronto que dentro de casa, hacia los abuelos o cualquier otro familiar mayor, el mensaje sea de respeto, de por favor, trátale bien, a ver, conozcamos, le preguntemos, no lo encasillemos en lo negativo, pero de pronto uno va por la calle y encuentra a una persona mayor con quien no tiene vínculo y de pronto este adulto padre puede también tener conductas o referirse a esta persona mayor de una forma peyorativa, negativa, y eso también de alguna manera podría traer esta incoherencia en el niño, ¿no? Y entonces, ¿cómo entiendo esto? Solamente es con los familiares mayores y a las otras personas mayores no. Me dejas pensando un poco en eso también, ¿no? Que dentro y fuera de casa también sería importante. Claro, perdóname, es que mientras me conversabas se me fue un poquito el audio, entonces me perdí un poco en la pregunta, y solamente escuché la última parte. No te preocupes, te comentaba que qué importante que esta actitud coherente dentro de casa también se dé hacia afuera,
¿no? Y que no solo Sí. se trate de que respetemos a nuestro familiar mayor, sea el abuelo o el tío o lo que fuera, y también Sí. pensar, hoy cuando estamos en la calle, cuando encontramos personas Exacto. mayores, Sí. nos comportamos de manera respetuosa también, o si vemos Sí. algo, lo miramos desde esta reflexión, o vamos a criticar, a pensar que por edad, uy, esta ya no puede, esta mírala cómo va, Sí. en fin, ¿no? Sí, o por ejemplo, me ha tocado escuchar cuando dicen, ay, no, pues han puesto a atender a esta señora que ya ni sabe, que no sé qué. Claro, es verdad. Entonces, no solamente es lo que pasa puertas adentro, sino también nuestras actitudes puertas afuera. O sea, cómo somos como parte de una sociedad, cómo actuamos como parte de una sociedad. Sí, Sí, que creo que es lo que nos enmarca también esas cifras tan complejas de lo que se ve afuera y lo que decía de que desde las instituciones públicas, privadas, sí. en nuestro entorno, en la comunidad, uno también lo ve, ¿no? Y Uh-huh. que creo que la familia es la semilla para extenderlo hacia espacios más amplios. Sí. Y solo como para redondear todas estas cosas tan interesantes que nos has dicho, creo que la empatía, ¿no? Fomentar la empatía Fundamental, es sí. clave. La tolerancia. La tolerancia, estos espacios para reflexionar, como dices, desde la prevención, ¿no? De pronto me preguntaba y por eso te lo transmití a ti, se trata de cómo los corrijo, pero ok, habrá que ser enfáticos en ese momento, pero también prevenir, ¿no? Y evitar que se instalen esos aprendizajes, ahí lo unimos con esta coherencia de la que estábamos hablando, ¿no? Sí, así es. Claro, la prevención es básica, la educación es básica desde el núcleo familiar, luego vendrán los momentos correctivos, pero un niño que ha visto un buen ejemplo en casa, que ha visto un buen modelo a seguir, pues habrá mucho menos que corregir, habrá muchos menos acciones correctivas que tomar, ¿no? Igual se puede dar el caso, pero lo mejor es que el niño modele su conducta en función de un adulto, pues, que es un buen referente. Efectivamente, y hablar de estos temas, no dejar que eso pase y que siga allí hacia afuera, porque finalmente todos estamos en camino a envejecer también. Sí. Y esto que dijiste de cómo quieres que te traten a ti, más adelante también es muy importante para pensarnos entonces hoy cómo trato yo a estas personas mayores, Sí. sean o no de mi familia, ¿no? Muchísimas gracias, Andrea. Gracias, Miriam. Antes de cerrar este espacio, que de nuevo te agradezco porque ha sido riquísimo, les recuerdo a todos los que están conectados que por favor dejen algún icono, algún mensajito o algo, porque con eso voy a registrar sus datos para el sorteo de esta sesión de orientación con padres, que ya después de escuchar a Andrea de nuevo ya la recomendación se cae solita. Cuéntanos, Andrea, un poquito por favor sobre cómo son este tipo de asesorías, si tienes algún otro tipo de servicios, por favor. Gracias. Sí, mira, trabajo con niños y con padres. El trabajo con niños es evaluación psicopedagógica, también terapia de aprendizaje y de desarrollo de habilidades socioemocionales. Pero también trabajo con padres. Yo yo defiendo el hecho de que el niño, de nada sirve trabajar solo con el niño, ya sea en temas de aprendizaje o emocionales, si los otros aspectos que son tan importantes como son la familia y el colegio no están enlazados o no están conectados también en cuanto a los objetivos. Entonces, trabajo también asesorías con padres. Estos son reuniones que puede ser una vez a la semana o quincenal o una vez al mes, como en base a lo que se necesite. Como vaya haciendo falta. Sí, pues en base a lo que se necesite. Y sí, pues sí, el efecto. Y tratamos las problemáticas reales, pues, ¿no? Porque todos tienen problemas con la disciplina o con hábitos, pero cada familia es diferente. Hay tantas realidades. Entonces, lo que hacemos en estas asesorías es descubrir la necesidad de cada grupo familiar e ir trabajando en función de ello, de la búsqueda de soluciones. Por supuesto que tengo niños con los cuales trabajo por un lado con el niño y aparte con la familia, hay otros que solamente es con la familia, pues, ¿no? Entonces, eso, con niño, familia y colegio, vinculo las tres áreas. Buenísimo. ¿Y dónde te encontramos en las redes? Yo he tratado de etiquetarte, pero igual para los que están con nosotros, ¿dónde pueden verte? Bueno, en Instagram estoy como psicóloga, pero antes de la A, un puntito,
psicóloga. Y en Facebook me encuentran como Andrea Velasco Santillán, ese es mi fanpage. Bueno, mi teléfono lo tengo por aquí apuntado porque siempre lo doy mal, 944-60-580, pues si alguien gusta, pues encantada yo de colaborar, de brindar la ayuda que sea necesaria, que sea útil. Súper, muchísimas gracias Andrea. Miriam. De verdad que qué rico tema. Les recuerdo que este lunes 15 se celebra el Día de Toma de Conciencia sobre el Abuso y el Maltrato en la Vejez. Aprovechemos de pronto este día para hablar sobre el tema, sobre qué pensamos entre familia respecto a envejecer, que si Dios quiere y según las estadísticas todos nos acercamos hacia ese momento de la vida. Así y la pregunta es hacia allá vamos. ¿Cómo queremos vivirlo? Sí. Exacto, ¿no? Entonces, aprovechemos este espacio para reflexionar, les contar esta gran cantidad de casos de violencia que tenemos contra el adulto mayor, basados en el edadismo, ¿no? En esta discriminación respecto a la edad, por ideas basadas en que la edad te permite o no hacer cosas. Entonces, muchísimas gracias a todos. Mañana yo estoy haciendo el sorteo, voy a subir el videíto para que vean allí que se hace todo, ¿no? Limpiamente y me comunico con la persona o con la cuenta que se conectó para saber quién contacta con Andrea y bueno, para que tengan esa sesión de asesoría padres. Muchísimas gracias. Gracias, Andrea, Miriam. Y gracias a todos los que se conectaron hoy. Seguimos conversando sobre todos estos temas sobre envejecimiento la siguiente semana. Cuídense mucho.